Nunca pensé que pudiera sentir envidia de mí mismo. No de mi versión real, claro, sino de la versión que mi hermano había inventado con mi nombre. Todo empezó con una notificación en el teléfono. Una simple foto. Mi amigo Diego, alguien a quien no veía desde la universidad, me había etiquetado en un mensaje privado. Hermano, tú no estabas trabajando en desarrollo de software, ¿qué haces ahora dando conferencias motivacionales en un club privado? Al principio pensé que era una broma. Diego siempre fue sarcástico, el tipo de persona que disfruta sorprenderte. Pero cuando abrí la imagen, mi corazón se detuvo. Allí estaba mi nombre en letras grandes en una pantalla LED. Conferencia, La resiliencia como motor de la innovación, por Daniel Morales. Y debajo, hablando con un micrófono en la mano, sonriendo con esa seguridad que él siempre tuvo. Alejandro. Mi hermano mayor. El hijo perfecto de la familia. Supe en ese instante, como si una puerta oscura se abriera detrás de mis costillas, que algo estaba terriblemente mal. Me quedé paralizado frente a la foto. No podía apartar los ojos del nombre que me pertenecía, y del rostro que no era el mío ocupando mi lugar. Sentí una mezcla de vacío, furia, incredulidad, y un viejo sabor que conocía demasiado bien. El sabor de volver a ser invisible. Pero antes de seguir, necesito explicar algo. Crecí siendo el segundo. El hermano menor. El que no hacía ruido. El que se esforzaba en silencio. El que sacaba buenas notas porque tenía cabeza, no porque tuviera talento, según mis padres. El que nunca fue celebrado. El que jamás fue presentado con orgullo en reuniones. Alejandro, en cambio, bueno, Alejandro nació con luz propia. O eso decían todos. Carismático. Atractivo. Seguro de sí mismo. Conectado. La clase de persona que entra a una habitación y la gente quiere escucharlo. La clase de persona a la que mis padres llamaban, sin pudor, nuestro orgullo. Yo era, lo otro. No sabría describirlo. Bueno, pero callado. Inteligente, pero tímido. Talentoso, pero desaprovechado. Me acostumbré a vivir en esa sombra. A que mis esfuerzos no contaran. A que mis logros fueran minimizados. A que Alejandro se adueñara sin culpa de cualquier anécdota o mérito que le pareciera útil. Pero que robara mi nombre. Mi identidad. Mi historia completa. Eso era algo que no hubiera imaginado ni en mis peores pesadillas. Con la foto aún abierta en la pantalla, sentí que me ardían las orejas. Diego me escribió de nuevo. ¿Eres tú? Porque lo presentaron como Daniel Morales y dijo que trabajó en aquel proyecto del algoritmo predictivo. El proyecto que tú hiciste. Me levanté de la silla como si me hubieran empujado. Di unos pasos por la habitación, con el corazón golpeando contra mi pecho, tratando de encontrar lógica donde no la había. Mi hermano había presumido mis logros muchas veces. Eso no era nuevo. Pero ahora, estaba usando mi nombre legalmente para ascender en un círculo social de gente adinerada, sofisticada, influyente. No era solo un problema de ego o de crédito. Era un robo. Una suplantación. Una vida paralela construida con mis piezas. Respiré hondo. Abrí mi computadora. Entré a redes sociales, aunque yo casi no uso. Busqué Alejandro Morales. Nada. Busqué Daniel Morales. Aparecieron fotos, pero no eran mías. Aparecía él. En eventos elegantes. Brindando. Siendo invitado especial. Dando entrevistas. Hablando de mis voluntariados, de mis proyectos, de mis sacrificios en la juventud. Hasta contaba la historia de cómo casi pierdo una beca por trabajar de noche en un café para pagar materiales. Una historia que solo mi familia sabía. Una historia que era mía. Solo mía. No sabía si gritar, reír histéricamente o romper la pantalla. Mi hermano había encontrado la manera de vivir la vida que yo nunca presumí. Había usado mi silencio como máscara. Había rellenado mis espacios con su voz. Y lo peor. La gente le creía. Cerré la laptop antes de aventarla. Fui a la cocina. Tomé agua. Me apoyé contra la pared. Pero la sensación no se iba. Una mezcla de traición profunda. Y de una pregunta que me perseguía desde que era niño. ¿Por qué mi existencia siempre fue más valiosa en boca de él que en mi propia voz? Decidí llamar a mis padres. Quizá ellos sabían algo.
Quizá esto tenía una explicación menos dolorosa de la que imaginaba. Mi madre contestó con su típica energía de «me molesta que interrumpas mi día». ¿Qué pasó, Daniel? Estoy en el supermercado. Mamá, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Alejandro se está presentando como yo? Hubo un silencio corto. Demasiado corto para sonar sorprendido. Ay, Daniel, no exageres, dijo, como si estuviera hablando de una tontería trivial. A veces dice que tú trabajaron juntos o que tú le ayudaste. Ya sabes cómo es, se emociona contando historias. No, mamá, respondí con la voz más firme que pude. No es eso. Está usando mi nombre completo. Está diciendo que él soy yo. Está robando mi identidad. Ella suspiró, molesta. Hijo, tú nunca te has sabido vender. Tu hermano solo está aprovechando para abrir puertas. A ti no te afecta. A mí no me afecta. Sentí como si me apuñalara con esas 5 palabras. ¿No me afecta? Está usando mis logros, mis historias, mis sacrificios. Está viviendo mi vida, mamá. Ay, Daniel, por favor. Siempre tan dramático. Tu hermano solo está embelleciendo las cosas. Siempre lo ha hecho. No te pongas celoso. La palabra celoso me golpeó como un ladrillo. Siempre había sido así. Siempre. Cada vez que intenté defenderme, me acusaron de envidioso. De exagerado. De conflictivo. De no saber aguantar. Ese día entendí que nadie, absolutamente nadie en mi familia iba a preocuparme por lo que estaba pasando. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pared, y por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se movió. Algo que había permanecido dormido desde mi infancia. Algo que tenía que ver con dignidad. Con identidad. Con un límite que nunca había puesto. Ese algo me dijo. Si tú no recuperas tu nombre, nadie lo hará por ti. Encendí mi laptop de nuevo. Abrí la foto. Miré a Alejandro hablando con mi nombre en un escenario que no era mío. Y entonces tomé la decisión que cambiaría mi vida. Voy a buscarlo. Voy a mirarlo a los ojos. Y voy a preguntarle quién diablo se cree que es para robarme a mí. Porque tal vez toda mi vida fui invisible. Pero no iba a permitir que él usara esa invisibilidad para borrarme por completo. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, estuve acostado 8 horas, pero mi mente no descansó ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Mi hermano Alejandro, con mi nombre estampado detrás de él, hablando frente a una audiencia que lo admiraba, por ser yo. La indignación me quemaba el pecho. Pero también algo más profundo. Esa sensación de que, de nuevo, nadie me creería. De que sería tratado como un exagerado, un celoso, un hermano menor incapaz de disfrutar el éxito del otro. La mañana siguiente abrió con un mensaje inesperado. Un correo de una tal Valeria Ríos. El asunto decía: importante, confirmación de identidad, proyecto Fundación Horizonte. Mi corazón dio un vuelco. Ese era el proyecto donde hace meses yo había aplicado como voluntario desarrollador, pero al que nunca me aceptaron porque el cupo estaba lleno. Abrí el correo. Y lo primero que leí fue: buen día, señor Daniel Morales. Queremos confirmar algunos datos personales suyos antes de firmar los documentos finales. Agradeceré una breve llamada. Me quedé quieto. Algo dentro de mí se soltó, como un hilo que llevaba meses en tensión sin que yo lo notara. ¿Documentos finales? ¿Firma? ¿Responsabilidad legal? ¿Revisión de datos personales? Estaban usando mi nombre para algo grande. Y quizá peligroso. Marqué el número sin pensarlo. Fundación Horizonte, habla Valeria, respondió una voz segura, profesional. Soy Daniel Morales, dije. Hubo un silencio minúsculo. Esas pausas que uno solo aprende a identificar cuando está al borde de descubrir una verdad incómoda. Señor Morales, dijo finalmente. Gracias por responder. ¿Podría confirmar su número de identificación? Le di mi información. Ella se quedó callada. Necesito preguntarle algo muy serio, añadió. ¿Usted estuvo la semana pasada en la presentación del proyecto Puentes Digitales? No, contesté. Nunca he estado en ninguna presentación. Ni siquiera fui seleccionado para ese proyecto. Otra pausa. El silencio se volvió más tenso. Entiendo, dijo ella,
midiendo cada palabra. Entonces, ¿podría decirme quién es el hombre que se presentó como usted? Tragué saliva. Mi hermano. Ella soltó un suspiro como si esa respuesta confirmara un temor que llevaba días sospechando. Necesitamos reunirnos, dijo. Lo antes posible. Su identidad podría estar siendo utilizada para firmar acuerdos legales. Mi respiración cambió sin que yo pudiera controlarla. Y en ese instante lo supe. Mi hermano no solo robó mi nombre. Robó mi presencia. Robó mis logros. Robó mi historia. Y ahora estaba a punto de robar mi futuro. Pasé el resto de la mañana revisando sus redes sociales abiertas, porque ahora, con mi nombre, él era una figura pública. Cada foto era un golpe directo al estómago. En una aparecía en un evento empresarial, recibiendo un reconocimiento por el proyecto de innovación comunitaria Daniel Morales. Ese proyecto yo lo había diseñado durante 6 meses. Lo envié a un concurso. No gané nada. Pero ahí estaba mi hermano, recibiendo premios por él. En otra foto hablaba sobre mi infancia humilde, narrando mi historia como si fueran recuerdos suyos. Incluso imitaba mi manera de contar las cosas, simple, directa, sin adornos. Él nunca hablaba así. Era un actor dentro de mi piel. Lo que más me hirió fue un video corto donde decía: yo crecí sin ser visto. Siempre supe que tenía que salir adelante solo. Esa era mi frase. La dije en una entrevista del colegio, cuando tenía 16 años. La recuerdo porque mi mamá se enojó conmigo por haber hablado mal de la familia. Alejandro la usó, con mi nombre, para generar empatía. Y lo logró. Miles de likes. Comentarios apoyándolo. Gente diciendo: Daniel, eres inspiración. ¡Qué historia tan poderosa! Gracias por compartir tu verdad. Pero esa no era su verdad. Era la mía. Decidí entonces que no podía enfrentar todo esto solo. Llamé a mi padre. Papá, necesito hablar contigo. ¿Es serio? Su respuesta fue un suspiro cansado. ¿Es por tu hermano otra vez? Daniel. Alejandro siempre ha sido más extrovertido que tú. No te tomes tan personal lo que dice en redes. Le expliqué lo del correo. Lo de los documentos. Lo de la suplantación. Lo de la presentación como Daniel Morales. Lo de los contratos. Mi padre permaneció en silencio varios segundos. Y luego dijo: Hijo, tu hermano por fin está triunfando. ¿De verdad vas a sabotearlo por un nombre? Mi cuerpo tembló. No sabía si era rabia, tristeza o ambas. Papá, dije, no es un nombre. Es mi vida. Y la está usando como si fuera suya. Pues deberías sentirte halagado, respondió él, sin darse cuenta del puñal. Si tu hermano quiere ser tú, significa que algo bueno hiciste. Me quedé mudo. Había esperado apoyo. No un chiste. No una burla. No una traición más. Colgué. Fue ahí, exactamente ahí, donde la rabia dejó de ser dolor. Y se convirtió en decisión. Tenía que ir a la ciudad donde mi hermano vivía su vida paralela. Tenía que mirarlo a los ojos. Tenía que recuperar mi nombre. Tenía que recuperar mi historia. Porque nadie, ni siquiera mi propia familia, iba a hacerlo por mí. Ese día descubrí que tal vez yo no era invisible. Solo estaba apagado. Y mi hermano había usado mi sombra para construir su luz falsa. Pero eso estaba a punto de terminar. La llamada con Valeria había dejado una grieta en mi respiración. No era miedo exactamente. Era la sensación de estar frente a una puerta que había ignorado durante años, pero que ahora estaba obligada a abrirse, aunque detrás solo hubiera oscuridad. Pasé la tarde revisando documentos antiguos, correos, archivos digitales. Buscando cualquier señal de que Alejandro hubiera conseguido acceso a cosas mías. Y mientras lo hacía, recordé algo que no me había atrevido a pensar en años. Mi hermano siempre tuvo facilidad para entrar a mis cosas. Físicas. Emocionales. Y ahora, digitales. Yo nunca fui desconfiado. Nunca pensé que necesitaría contraseñas, de verdad, en mi propia casa. No sospeché que mis archivos, mis proyectos, mis imágenes, mis experiencias podrían convertirse en herramientas para otra persona. Pero Alejandro es experto en convertir lo ajeno en propio.
Cuando cayó la noche, recibí otro correo de Valeria. Necesito confirmar si usted autorizó el uso de su expediente personal para firmar el acuerdo de colaboración. La foto en los archivos enviados no coincide con los datos de identificación. Sentí un escalofrío. La foto que no coincidía era la de Alejandro. La suplantación era real. Formal. Legal. Peligrosa. ¿Y si había un error, si algo salía mal? Si la fundación tenía un problema. Si había un fraude. Las consecuencias caerían sobre mí. Sobre el verdadero Daniel Morales. Respiré hondo. Le respondí. No autoricé nada. La persona que aparece en la foto es mi hermano Alejandro Morales. Necesitamos hablar urgentemente. Antes de dormir, vi de nuevo las fotos de él usando mi nombre. Me quedé mirando una en particular. Alejandro recibiendo el reconocimiento del proyecto que yo había creado. Él sostenía la placa. Sonreía. Y detrás decía en letras enormes: Daniel Morales, innovador del año. Algo dentro de mí se rompió y se acomodó al mismo tiempo. Una mezcla de dolor y claridad. No iba a permitir que mi vida fuera usada como disfraz. A la mañana siguiente, Valeria me llamó muy temprano. Señor Morales, gracias por contestar tan rápido, dijo con tono apresurado. Escuche, esto es más serio de lo que imaginé. Necesito que vea algo. Acordamos una videollamada. Cuando apareció en pantalla, pude ver que estaba molesta. No conmigo. Con la situación. Mire esto, dijo, compartiendo su pantalla. Apareció un formulario con mi nombre, mi número de identificación, mi fecha de nacimiento. Todo idéntico. Pero la foto. La foto era Alejandro. Esta información, dijo Valeria, fue utilizada para inscribirlo en 3 programas de la Fundación. Y para firmar una propuesta de financiamiento. Mi corazón golpeó como un puño desde dentro. Además, continuó, su hermano, el hombre en la foto, dio varias entrevistas diciendo que él trabajó en el algoritmo predictivo del proyecto Faro, ¿es correcto? Me ardió la garganta. Ese algoritmo lo hice yo, respondí. Y declaré que no trabajaría más con ellos porque necesitaban una especialidad que yo no tenía. Ella se quedó en silencio unos segundos. Señor Morales, esto es robo de identidad. No solo informal, no solo social. Legal. Directo. Y muy grave. Tragué saliva. ¿Puede haber consecuencias para mí? Ella asintió. Sí. Por eso necesitamos aclararlo cuanto antes. De hecho, creo que deberíamos reunirnos en persona. Tomé aire. La decisión ya estaba tomada, pero ahora era inevitable. Voy, dije. Hoy mismo. Dígame la dirección. Viajé con una mezcla de miedo y adrenalina que hacía años no sentía. Mientras manejaba, pensé en toda mi vida siendo el otro. El hermano que no brillaba. El que nunca fue el centro. El que hacía el trabajo duro, silencioso, mientras Alejandro contaba historias. Recordé cuando éramos niños y él se apropiaba de mis dibujos para presumirlos. A la gente no le importa quién los hizo, solo que sean bonitos. Eso decía. Recordé cuando en la secundaria él se adjudicó un texto que yo escribí para un concurso. No te lo iban a dar a ti, Dani. Hablas muy bajito. Cuando teníamos 20 años y él llevó a una entrevista un portafolio con mis diseños y consiguió un trabajo. Pues haz tú algo para que te vean. Yo sí sé venderme. Siempre fue así. Siempre. Pero yo nunca quise pelear. Nunca quise un conflicto. Nunca quise quedar como el hermano resentido. Hasta que ahora. Mi identidad estaba siendo usada como una máscara rentable. Y esa máscara tenía mi nombre. Al llegar a la ciudad donde mi hermano vivía su otra vida, mi corazón iba tan rápido que sentí que me vibraba el pecho. La fundación estaba en una zona elegante, un edificio con vidrio azul y un vestíbulo enorme donde la gente caminaba con seguridad y trajes perfectamente planchados. Valeria me recibió en la entrada. Era más joven de lo que esperaba, pero con una presencia firme, directa. Señor Morales, me miró con detenimiento. Usted no es el hombre que se presentó aquí. Lo sé, dije. Por eso estoy aquí. Me condujo a una sala de reuniones. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Y un sobre amarillo. Y una tablet bloqueada en modo presentación.
Quiero que vea algo antes de continuar, dijo Valeria. Abrió la carpeta. Lo primero que vi fueron mis datos personales escritos en formularios oficiales. Y luego, una serie de fotos de Alejandro, posando, hablando, recibiendo aplausos. Con la etiqueta. Daniel Morales, coordinador del Proyecto Faro. Sentí náuseas. Él llegó aquí hace un año, explicó Valeria. Se ganó la confianza del consejo. Lo llamaban el hombre que superó la sombra. Ese era su discurso favorito. La ironía me quemó por dentro. Usó su historia real, continuó. Su infancia. Sus proyectos. Sus logros. Y su vulnerabilidad para ganarse a todos. Valeria se inclinó hacia mí. Daniel. Esto no es un malentendido. Es una suplantación completa. Me pasé las manos por la cara. Era demasiado. Demasiado dolor. Demasiada traición. Tenemos que enfrentarlo, dije finalmente. Sí, respondió ella. Y yo puedo ayudarle. Respiré hondo. La decisión ya no era decisión, era obligación. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. Valeria apuntó hacia la ventana. Vive a unas cuadras. En la casa que todos aquí creen que es de Daniel Morales. Sentí un golpe seco en el pecho. Era ahora. Tenía que ir. Y saber qué se siente tocar la puerta de una casa que en teoría me pertenecía. Cuando salí del edificio de la fundación, el aire me golpeó como una ola fría. No era el clima, era la claridad brutal de lo que estaba a punto de hacer. Tenía la dirección escrita en una hoja que Valeria me había entregado antes de despedirse. Una dirección que, según los registros y según todos en ese círculo elitista, pertenecía a Daniel Morales. Es decir, a mí. O a la versión de mí que mi hermano había construido. Caminé varias cuadras. Mis pasos sonaban huecos sobre el pavimento limpio, rodeado de casas con jardines cuidados y autos que reflejaban un nivel de vida que jamás tuve. Sentía que cada paso me acercaba a una versión distorsionada de mí mismo. Un espejo sucio donde el reflejo no soy yo, pero lleva mi nombre. El fraccionamiento privado estaba protegido con seguridad. Al acercarme a la caseta, sentí un nudo en el estómago. Era absurdo sentir nervios para entrar a una casa mía, pero así estaban las cosas. Me acerqué al guardia. Buenas, dije. Vengo a ver a Alejandro Morales. Tal vez lo tengan registrado como Daniel Morales. El guardia levantó una ceja. Tecleó el nombre en el sistema. Revisó la pantalla. Frunció el ceño. ¿Su nombre, por favor? Preguntó. Daniel. Daniel Morales. Ahí pasó. El momento exacto en que todo dejó de ser teoría y se volvió realidad. El guardia me miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿Perdón? ¿Me está diciendo que usted es Daniel Morales? Sí. El guardia volvió a mirar la pantalla, luego a mí. Repetía ese doble vistazo como quien compara dos piezas de rompecabezas que claramente no encajan. Señor, dijo finalmente, con tono cuidadoso. La foto que tenemos aquí no es usted. Sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. ¿Puedo verla? El guardia dudó, pero finalmente giró la pantalla. Y ahí estaba. Una foto de Alejandro. Con mi nombre debajo. Con mis datos. Con mis números. Era tan absurdo que por un momento me pregunté si todo era una pesadilla. Él era yo. En un archivo oficial. En la puerta de una casa a la que yo nunca había entrado. Con una vida que yo no vivía. Tragué saliva y dije. Debe haber un malentendido. Él es mi hermano. Y yo soy el verdadero Daniel. El guardia me miró como si intentara descifrar si estaba frente a un impostor o a una víctima. Finalmente dijo. Déjeme avisar que está aquí. Si el señor Morales lo autoriza, puede pasar. Tomó el teléfono interno. Marcó. Esperó. Yo intenté controlar el temblor de mis manos. Sentía que estaba a punto de entrar a un teatro donde otro actor interpretaba mi papel. Sí, señor Morales, dijo el guardia al teléfono. Aquí está alguien que dice ser su hermano. Sí. Dice que es Daniel Morales. Hubo un silencio que se sintió como una eternidad. Cuando el guardia colgó, me miró de nuevo. Puede pasar, dijo. Parece que lo está esperando. Mi corazón se aceleró.
Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba listo para enfrentar a mi hermano. El fraccionamiento tenía calles amplias, casas modernas con cristales enormes, y jardines recortados como si fueran maquetas. Todo era impecable, demasiado impecable. El tipo de lugar donde la fachada importa más que la verdad. Caminé hasta la casa número 16. Una casa hermosa, grande, con ventanales altos y una puerta de madera oscura que parecía salida de una revista. Pero lo que más me impactó fue la placa de metal junto al timbre. Daniel Morales. Mi nombre. En la casa de otro hombre. En la vida de otro hombre. En la piel de otro hombre. Tragué saliva. Me quedé mirando la placa unos segundos. Una parte de mí quería huir. Volver a mi ciudad. A mi vida discreta. A mi silencio. A ese lugar donde nadie me veía, pero al menos nadie me arrebataba nada. Pero otra parte de mí, una parte que estaba despertando desde hacía días, dijo: es tu nombre. Es tu vida. Ve por ellas. Levanté la mano. Toqué el timbre. Fue un sonido corto, seco. El sonido que marcaría el punto de no retorno. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba Alejandro. Con una camisa perfectamente planchada, un reloj que no podría pagar ni en 5 años, y esa sonrisa ensayada que usaba con desconocidos. Pero cuando me vio, la sonrisa murió. Su rostro se tensó. Sus ojos se abrieron apenas. Y durante un instante, uno pequeño pero revelador, vi miedo. Sí. Miedo. El miedo de alguien que pensó que jamás sería descubierto. Dani, dijo, con una risa nerviosa. ¡Qué sorpresa! Hermano, ¿qué haces aquí? Yo no sonreí. No avancé. No lo abracé. Solo dije: vengo a ver a Daniel Morales. Y quiero saber por qué tú estás viviendo como si fueras él. Alejandro tragó saliva. Miró hacia los lados, como si temiera que alguien escuchara. Pasa, susurró. No hagas un escándalo aquí afuera. Yo pasé. Cada paso dentro de esa casa fue como entrar en un museo dedicado a una versión falsa de mí mismo. Fotos. Reconocimientos. Diplomas. Todo a nombre de Daniel Morales. Mi nombre. Mi identidad. Mi historia. Usadas como decorado. Me giré hacia él. Empieza a hablar, Alejandro, dije con una calma que me sorprendió. Porque hoy voy a escucharlo todo. Y él supo, en ese instante, que no podría seguir huyendo. Entrar a esa casa fue como entrar en una versión paralela de mi vida. Una vida pulida, brillante, diseñada para encajar en un mundo que nunca me perteneció. Pero allí estaba, proyectada en cada pared, en cada cuadro, en cada diploma. Mi nombre. Mi historia. Mi identidad. Pero vivida por otro. Alejandro cerró la puerta con un movimiento rápido, casi desesperado. No quería que nadie escuchara. No quería que nadie supiera que el verdadero Daniel Morales acababa de entrar. ¿Quieres café?, preguntó, fingiendo calma mientras caminaba hacia la cocina abierta. No, respondí. Quiero explicaciones. Alejandro se detuvo. Me dio la espalda durante unos segundos, respirando profundo. Luego se giró, apoyándose en la barra de mármol. Dani. No pensé que fueras a tomarlo así. Solté una risa incrédula. ¿Tomarlo cómo? ¿Cómo quieres que tome que estás viviendo como si fueras yo? Él levantó las manos, como queriendo bajar la tensión. Fue más bien un malentendido que se fue haciendo grande, ¿ok? Todo comenzó cuando vine a esta ciudad. Alguien me confundió contigo porque dije que tenía un hermano menor que trabajaba en tecnología. Yo, lo interrumpí. Me confundieron contigo por mí. Alejandro, debiste corregirlos. Él chasqueó la lengua, irritado. Pues claro que quise. Pero ya sabes cómo soy. Solo, dejé que la conversación siguiera. Les dije que tú eras el listo, el trabajador, el que había hecho esos proyectos sociales. Y la gente lo amó. Les encantó la historia, Dani. La historia de mi vida, querrás decir. Él se encogió de hombros. Era solo para impresionar un poco. Todos lo hacen. Sentí que algo caliente me subía por la espalda. ¿Impresionar? Alejandro, ¿te das cuenta de lo que hiciste?
¿Has usado mi nombre para firmar documentos legales? ¿Para obtener reconocimiento? ¿Para entrar a círculos que no te correspondían? Él hizo una mueca defensiva. Mira, Dani, tú no ibas a hacer nada con eso. Tú eres, ya sabes. Tú. Siempre tan discreto. Tan invisible. La palabra me perforó. Invisible. Lo había sido toda mi vida. Pero escucharlo de su boca, en esa casa repleta de mi identidad robada, fue una puñalada. Tú no entiendes, continuó Alejandro, caminando de un lado a otro. Aquí la gente admira historias de esfuerzo. De superación. De resiliencia. Y tú, me señaló, tú tienes todo eso. Solo que nunca lo usaste. Mi voz salió en un hilo frío. Porque nunca quise presumir. Porque mis logros eran míos. Porque mi vida no era un disfraz para que tú te vieras mejor. Él se detuvo, molesto. Dani, por favor. No hiciste nada especial. La gente solo necesitaba algo que encajara en su narrativa. Historias limpias. Tristes. Heroicas. Y tú eres perfecto para eso. Yo solo, tomé prestado lo que no usabas. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo. De rabia contenida durante años. Me acerqué a una pared. Había una fotografía enorme enmarcada. Alejandro recibiendo un reconocimiento. Debajo, Daniel Morales, Innovación Social 2024. Mi nombre brillaba como si fuera un trofeo. ¿Esto es tomar prestado? Pregunté. ¿Esto? Él se acercó y puso una mano en el marco. Es que tú no entiendes este mundo. Aquí la gente quiere ver a un Daniel fuerte, confiado, exitoso. Tú. Dani, eres demasiado simple. Demasiado honesto. Nadie en este círculo iba a tomarte en serio. Sentí el impacto de esas palabras profundamente. No porque fueran verdad. Sino porque eran la misma canción que había escuchado toda mi vida. Esa que decía. Tú no eres suficiente. Tú no impresionas. Tu valor solo existe cuando alguien más lo dice por ti. Pero en esa casa, frente a él. Esas palabras dejaron de ser cadenas. Se volvieron gasolina. Alejandro, dije, con un tono que me sorprendió. Mira a tu alrededor. Esta casa. Esta carrera. Estos reconocimientos. Esta vida. Nada de esto te pertenece. Nada. Él apretó los dientes. Yo la hice existir, escupió. Con tu historia, ok, sí. Pero yo soy el que tiene la personalidad, el carisma, el talento para sostenerla. A ti te hubieran ignorado, como siempre. Silencio. Un silencio pesado, espeso. El tipo de silencio donde el mundo se parte en dos. Yo di un paso hacia él. Si esta vida está construida con mi historia, entonces es mi vida. Y voy a recuperarla. Él soltó una carcajada amarga. ¿Recuperarla? Dani. Nadie aquí sabe quién eres. Nadie va a creerte. Para ellos tú. Tú ni existes. Esa frase cayó como una piedra. Para ellos, tú ni existes. Mi hermano llevaba toda la vida borrándome. Disfrazándolo de broma. De carisma. De así soy yo. Pero ahora era literal. Había creado un mundo donde yo no existía. Y donde él se alimentaba de mi verdad. Me acerqué tanto que pude ver mi propio reflejo en sus ojos. Eso está a punto de cambiar, susurré. Él abrió los ojos, sorprendido por el tono de mi voz. Quizá por primera vez en su vida, Alejandro vio algo en mí que no conocía. Determinación. Justo en ese momento, alguien apareció en la puerta del pasillo. Señor Morales, dijo una mujer con expresión confundida. Era Valeria. Alejandro dio un salto, como si hubieran descubierto un delito en pleno acto. Valeria, yo, puedo explicar. Ella lo ignoró. Me miró a mí. A mí. Al verdadero Daniel. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. Los documentos que revisé no coinciden. Y si no aclaramos esto hoy mismo, su hermano podría enfrentar cargos. El mundo se detuvo. Alejandro palideció. Yo respiré por primera vez en horas. Era el inicio. El principio del fin de la mentira.
La aparición de Valeria en el umbral fue como un rayo que destrozó la escenografía perfecta que Alejandro había construido durante más de un año. Ella no estaba ahí por casualidad. No había venido solo a hablar. Había llegado para desenmascarar una mentira. Y lo sabía. Alejandro, sin embargo, reaccionó como siempre lo había hecho desde niños. Negando, justificándose, intentando moldear la realidad con su voz. Valeria, escucha, dijo, con una sonrisa nerviosa que se le caía a pedazos. Todo esto no es como parece. Puedo explicarlo. Ella levantó una mano. Su profesionalismo era tan afilado que cortó el aire. Alejandro, o Daniel, ¿cómo te presentas aquí?, dijo con una dureza que jamás le había escuchado. No tienes nada que explicarme a mí. Todo esto tendrás que explicarlo al comité legal. Su rostro cambió completamente. Ahí, por primera vez, vi pánico real. No el pánico teatral que él fingía para manipular. Sino miedo verdadero. Ese miedo que siente alguien cuando pierde el control absoluto del relato. Valeria se volvió hacia mí. Señor Morales. Necesito que venga conmigo ahora mismo para corroborar varias declaraciones. Esta situación no puede esperar más. Alejandro dio un paso adelante, como bloqueando mi salida. No, espera. Dani. No hagamos de esto un drama. Podemos arreglarlo entre nosotros. Yo lo miré. Miré al hombre que durante años se había adueñado de mis logros, mis historias, mis silencios. Miré al hermano que yo había querido tanto que permití que pisoteara partes de mí sin protestar. Pero ese día ya no era ese niño. Alejandro, dije con una calma que me sorprendió. No puedo arreglar algo que tú nunca tuviste intención de corregir. Esto no es un malentendido. Es un robo de identidad. Y tiene consecuencias. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Robo? Dani, por Dios. Somos hermanos. Justamente por eso duele más, respondí. Valeria intervino, seria. Señor Morales, dirigiéndose a mí, debemos irnos. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal atrapado. No puedes hacerme esto. Dani, piensa. Si esto sale a la luz, me destruye. Me destruye frente a todos. No fui yo quien empezó esta mentira, le dije. Pero voy a ser quien la detenga. Mientras Valeria y yo caminábamos hacia la puerta, la situación se volvió aún más extraña. Escuchamos el clic de la cerradura y una voz familiar detrás de nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre. Mi padre. De pie en la entrada, con esa mezcla de juicio y preocupación que siempre reservaban para las situaciones donde Alejandro estaba involucrado. Mi madre tomó a Alejandro del brazo, protectora, alarmada, como si él fuera un niño perdido y yo un desconocido peligroso. Ale, mi amor, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Alejandro señaló hacia mí, desesperado. Mamá, dile algo. Dani está exagerando. Quiere destruir lo que construí. Solo porque él nunca pudo lograr nada. Mi madre me miró con ese gesto que conocía demasiado bien. La decepción hacia mí. Y la defensa automática hacia él. Daniel. Siempre has tenido envidia de tu hermano. ¿Ahora vienes a su casa a hacer un escándalo? Un escándalo. Eso era yo para ella. Un inconveniente. Pero antes de que pudiera responder, Valeria avanzó. Señora, dijo con voz firme. Su hijo Alejandro está siendo investigado por suplantación de identidad, falsificación de documentos y uso indebido de información personal de su hermano. Esto no es un tema familiar. Es un delito. Mi madre soltó un grito ahogado. Delito. Alejandro nunca haría algo así. Él es un buen hombre. Valeria no retrocedió ni un centímetro. El verdadero Daniel Morales es él, dijo señalándome. Y su hermano ha utilizado ese nombre por meses para obtener ingresos, reconocimiento, participación en proyectos legales y acceso restringido dentro de la fundación. No solo es indebido. Es grave. Mi padre habló entonces, con voz dura. Daniel. ¿Qué ganas con esto? ¿Hundir a tu hermano? Y ahí entendí todo. Mi rol en esa familia nunca había sido ser visto. Había sido ser útil. Hasta que dejaba de serlo. Respiré hondo. Me sentí más grande que nunca. Papá, dije. No vengo a hundir a nadie. Vengo a recuperar mi vida.
La vida que ustedes nunca vieron y que él decidió usar. Alejandro gritó. Tu vida no valía nada. Por eso la tomé. Porque tú no sabías qué hacer con ella. El silencio después de esas palabras fue brutal. Mi madre lloró. Mi padre palideció. Pero yo me sentí libre por primera vez en años. No porque me lo dijera, sino porque finalmente vi quién era él. Un hombre que no sabía vivir sin usar a otro como escalón. Un hombre tan vacío que necesitó robar mi identidad para sentirse alguien. Valeria dijo entonces. Debemos irnos. Todo esto queda registrado desde este momento. Mientras yo caminaba hacia la salida, escuché a Alejandro detrás de mí. Dani. No puedes irte así. No tienes idea de lo que estás a punto de hacer. Si tú me quitas esto, yo no soy nadie. Me detuve. A medio camino. Sin girar. Entonces empieza a ser tú, dije. Por primera vez. Y salí. Pero lo que no sabía era que mi familia no estaba lista para dejarme ir. Y que el enfrentamiento más grande aún estaba por venir. Cuando salí de su casa, pensé que ese había sido el punto más alto del conflicto. Pensé, ingenuamente, que después de enfrentar a Alejandro, de escuchar su confesión, de ver a mis padres en shock, lo peor ya había pasado. Pero no. Lo peor llegó unas horas después. Cuando la verdad dejó de ser un secreto entre 4 personas. Y se convirtió en una ola que arrasó con todo. Valeria y yo caminamos hacia su auto. Ella mantenía ese aire profesional, pero yo podía ver en sus ojos algo parecido a tristeza. No por Alejandro. Sino por mí. Por lo que acababa de ver. Por una familia que llevaba tanto tiempo defendiendo una mentira que había olvidado cómo reconocer la verdad. Daniel, dijo mientras conducíamos, quiero que sepas algo. Ninguna persona debería tener que pelear así por su propia identidad. Asentí, pero no dije nada. Mi garganta estaba cerrada. No por miedo. Sino por algo que llevaba años sin permitirme sentir. Dignidad. Esa dignidad que había enterrado para acomodarme a una familia donde siempre fui el menos, el segundo, el que no se queja. Llegamos a la fundación. Valeria me condujo a una sala donde ya había 2 personas más. Un abogado interno y una representante del comité. La investigación que iniciaron fue inmediata. Documentos, firmas, vídeos, capturas de pantalla, entrevistas. Valeria había recopilado todo. Pero lo que realmente encendió el fuego fue la llamada inesperada de mi madre. El teléfono de Valeria vibró. Ella lo miró. Luego me miró a mí. «Es tu mamá», dijo en voz baja. Yo cerré los ojos. Sabía que no sería una llamada agradable. Valeria respondió. «Sí, señora, estamos en una reunión». «No, no es conveniente interrumpir». «Entiendo, sí, puedo ponerlo en altavoz». Mi pecho se tensó. Sentí mi corazón golpeando contra las costillas. Valeria puso la llamada en altavoz. Y entonces escuché a mi madre llorar. «Daniel. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres destruir a tu hermano?» Me llevé una mano a la frente, respirando profundo para no explotar. «Mamá», dije. «No estoy destruyendo a nadie. Alejandro destruyó su propia imagen cuando decidió robar la mía. Él solo quería una oportunidad. Una que tú nunca tomaste. Porque no quería vivir una vida basada en mentiras». Mi madre sollozó. «Tus logros, él solo los hizo visibles. Tú nunca entendiste cómo funciona el mundo. Y ahora mira todo lo que estás arruinando». Valeria intervino, firme. «Señora, su hijo Alejandro cometió un delito. No es opinión. Es un hecho. Y si la fundación no actúa, sería cómplice». Mi madre empezó a respirar con molestia. «Ustedes no entienden. Alejandro siempre ha sido el fuerte. El que sale adelante. El que representa bien a nuestra familia. ¿Por qué Daniel tiene que?» Yo no la dejé terminar. ¿Representar bien? ¿Robando mi nombre? ¿Mi trabajo? ¿Mis historias? ¿Mis esfuerzos? ¿Mis oportunidades? Eso es lo que representa bien a esta familia. Hubo un silencio. Un silencio pesado, tóxico. Y entonces mi padre habló por primera vez, su voz grave filtrándose por el teléfono. «Daniel. Hijo.
¿Por qué no dejas esto por la paz? Esa frase fue un detonante. La frase que me habían dicho toda mi vida. Déjalo por la paz. No hagas problemas. No te quejes. Sé el bueno. Sé el que cede. Sé el invisible. Pero yo ya no era ese niño. Y ya no iba a seguir permitiendo que confundieran mi silencio con consentimiento. Papá, dije con un tono que nunca le había hablado. No voy a dejar esto. No otra vez. No por la paz de ustedes. No a costa de mí. Mi madre lloraba. Mi padre suspiraba. Pero ninguna de esas reacciones me movió. Por primera vez, no me afectó ser el motivo de su incomodidad. Porque por primera vez, yo estaba del lado correcto. Señora, señor, dijo Valeria con voz firme, debo informarles algo más. Su hijo Alejandro también utilizó los datos de Daniel para solicitar fondos financieros personales. Eso ya está siendo revisado por el departamento legal. El grito que soltó mi madre no lo voy a olvidar jamás. Eso es mentira. Mi hijo nunca haría eso. Nunca. Ustedes lo están acusando porque son extranjeros y no lo entienden. Yo cerré los ojos. Valeria se mantuvo inmóvil. Tenemos pruebas, señora, respondió. Y pronto ustedes también las verán. Mi padre habló, esta vez con la voz rota. Hijo, si llevas esto hasta el final, no habrá vuelta atrás. Abrí los ojos. Miré a Valeria. Miré al abogado. Miré la carpeta con mi nombre, mi verdadero nombre. Y supe la respuesta. Lo sé, papá, dije. Pero tampoco la había mientras él se robaba mi vida. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de algo nuevo. Liberación. Valeria me miró con un respeto que jamás había recibido de nadie en mi familia. Daniel, dijo suavemente, recuperar tu identidad no solo es justo. Es necesario. Yo respiré hondo. ¿Qué sigue ahora? Ella abrió la carpeta. Ahora viene la parte donde no solo enfrentamos la mentira, sino donde la verdad te devuelve lo que te quitaron. Y entonces entendí algo. Ese no era el final. Era el inicio de la reconstrucción de mi nombre. El proceso legal avanzó más rápido de lo que imaginé. Quizá porque la mentira había crecido demasiado, demasiado rápido, y ahora se desmoronaba como un edificio mal construido. Quizá porque Alejandro nunca pensó que la verdad tendría consecuencias. O quizá porque, en el fondo, yo ya no estaba luchando solo. Valeria se convirtió en algo que nunca había tenido antes. Una aliada. Una persona que veía mi valor sin necesidad de adornarlo con historias falsas. Ella no necesitaba una versión heroica de mi vida. Le bastaba con la verdad. Durante las siguientes semanas, me pidieron comparecer en varias reuniones. Yo mostraba pruebas, la fundación mostraba inconsistencias, los abogados mostraban documentos firmados con una firma que no era la mía. Y cada vez que aparecía una nueva pieza del rompecabezas, la figura completa quedaba más clara. Alejandro había construido una carrera entera sobre mi espalda. Sobre mi silencio. Sobre mi falta de presencia. Sobre una vida que él creía que yo nunca usaría. Lo que no sabía era que yo también había cambiado. Que el Daniel al que él apagó durante años, ya no existía. El momento definitivo llegó un viernes en la mañana. La fundación convocó a una reunión con todos los involucrados. Yo estaba ahí. Alejandro también. Mis padres entraron unos minutos después, con el rostro pálido y ojeroso, como si hubieran envejecido 10 años en 2 semanas. Alejandro evitaba mirarme. No porque sintiera vergüenza, sino porque ya no sabía quién era yo. El comité habló con frialdad jurídica. Después de revisar todas las pruebas, testimonios, registros oficiales y declaraciones, concluimos que el señor Alejandro Morales utilizó de forma deliberada, continua y fraudulenta la identidad del señor Daniel Morales para obtener beneficios económicos, laborales y sociales. Por lo tanto, queda oficialmente expulsado de todos los programas de la fundación y se remitirá su caso a las autoridades correspondientes. El aire se volvió espeso. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Alejandro finalmente me miró. Había desesperación en sus ojos. Y detrás de esa desesperación, un rencor infantil, antiguo, profundo. Dani, dijo en voz queda, tratando de sonar calmado. Puedes hablar con ellos.
Puedes decirles que fue una confusión. Que no hubo mala intención. Nosotros, somos hermanos. Me tomó varios segundos responder. En otro tiempo, quizá habría cedido. Quizá habría intentado protegerlo para mantener la aparente paz familiar. Quizá habría puesto su bienestar por encima del mío porque así crecí. Creyendo que yo valía menos. Que mis límites eran caprichos. Que mis derechos eran obstáculo para su comodidad. Pero no ahora. No después de toda una vida de silencios usados en mi contra. Alejandro, dije, sin levantar la voz. Yo no te quité nada. Solo reclamé lo que siempre fue mío. Tú te destruiste solo. Yo solo dejé de sostenerte. Él abrió la boca, pero no salió sonido. Por primera vez desde que lo conozco. Se quedó sin palabras. La representante legal añadió. También queremos informarle al señor Daniel Morales que la Fundación desea ofrecerle formalmente un puesto como desarrollador principal en el proyecto Faro, si está interesado. Todos me miraron. Por un segundo, pensé en rechazarlo. Porque ese proyecto había estado manchado por la mentira de mi hermano. Pero luego entendí algo simple, casi obvio. Yo era el verdadero autor. Era mi trabajo. Era mi historia. Era mi capacidad la que él había usado para ascender. Aceptar no era aprovecharme de su caída. Era recuperar lo que me correspondía. Así que dije. Acepto. Alejandro apretó los dientes. Mi madre rompió a llorar. Mi padre bajó la cabeza, derrotado. Pero yo sentí alivio. No un alivio dulce, sino uno grave, necesario, de esos que vienen después de una tormenta que duró demasiados años. Esa tarde, al salir del edificio, mis padres me alcanzaron. Daniel, dijo mi madre, aún llorosa, por favor, tu hermano está devastado. ¿No puedes hablar con él? ¿Perdonarlo? Me quedé quieto. Durante años, confundí perdonar con desaparecerme. Con dejar pasar. Con minimizar el daño. Con aceptar menos de lo que merecía. Pero ya no. Mamá, respondí, yo puedo perdonarlo cuando él reconozca quién soy. No el Daniel que inventó. No el Daniel que le convenía. Yo. El verdadero. Ella tragó saliva. ¿Y si nunca lo hace? Sonreí con una tristeza antigua. Entonces me habré liberado de él para siempre. Mi padre habló entonces, con voz áspera. Hijo, nunca pensamos que llegaríamos a esto. Yo tampoco, papá, dije. Pero es la primera vez que me siento, visto. Mi madre bajó la mirada. Mi padre no dijo nada más. No caminamos juntos. Cada uno se fue por un lado distinto. A veces, los lazos familiares no se rompen de golpe. Solo se desgastan. Hasta que finalmente dejan de sostener nada. Esa noche, ya en mi departamento, abrí mi laptop. La misma laptop que había sido el comienzo de todo. La misma donde vi por primera vez la foto de Alejandro robando mi nombre. Miré mi reflejo en la pantalla oscura antes de encenderla. Vi a alguien distinto. No más alto. No más fuerte. No más brillante. Solo alguien que finalmente ocupaba su propio lugar. Alguien que por fin entendía que recuperarse a uno mismo es la victoria más grande que existe. Encendí la laptop. Escribí un mensaje a Valeria agradeciéndole todo. Y mientras la pantalla se iluminaba, pensé. Mi hermano robó mi nombre. Robó mi historia. Robó mi voz. Pero al final, me regaló algo sin querer. La decisión de nunca volver a ser invisible. Y esa vida, mi vida. Esta vez sí la voy a usar yo. Fin.